Con el gusto de que hoy nos acompaña en este espacio de entrevista, el análisis político en la opinión de los que saben, el secretario de Educación aquí en Zacatecas, Marco Vinicio Flores. Bienvenido, maestro. Gracias, con el gusto de saludarte una vez más y muy contento y agradecido por permitirnos este espacio en el programa. La gente lo pedía, los ciudadanos lo pedían, decían, por favor, que vaya el maestro, que esté contigo, que se hagan las preguntas que se tienen que hacer. Seguramente hay muchas dudas que a veces no alcanzan a ser aclaradas. Sé que se está trabajando en la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo primordial que se está haciendo en este momento? Bueno, nuestro reto siempre serán dos fundamentales en este momento en el Estado, en materia educativa. Uno es el rezago educativo, y otro tiene que ver con la calidad de la educación. Hoy el enfoque fundamental del programa sectorial tiene que ver con esta calidad de la educación. Y todos los factores que en ellos intervienen. Interviene el maestro como un factor determinante, interviene el medio ambiente en el que se desarrolla, otro de los factores determinantes. Desde luego la voluntad del niño, del joven para estudiar, intervienen las currículas, el equipamiento, el espacio físico educativo, es decir, todos esos factores intervienen en la calidad de la educación. Por ello, gran parte del programa que a nivel federal se ha implementado y que a nivel estatal, sectorialmente, tiene que ver con cómo ir atendiendo cada uno de estos factores para que puedan ayudar a esa calidad de la educación. Decía que el primero tiene que ver con el maestro, que es uno de los más determinantes. Claro. Si clasificáramos solamente en tres muy genéricos, hablaríamos que el maestro tendría un 33% de influencia en la calidad de la educación. Para ello hay que actualizar al maestro, hay que prepararlo, hay que revisar que escoger a los mejores maestros. Por eso se hace un concurso de plazas ahora para seleccionar a los mejores maestros. Y bueno, la actualización tiene que ver mucho, pero el problema es que ya no queremos dar cursos por darlos, por decir que estamos actualizando, y a veces cursos insulsos que luego de repente muchos maestros preferían asistir. Claro. Y bueno, en este sentido, lo primario que tenemos que hacer para poder detectar cuáles son los cursos que realmente necesitamos para actualizar, pues se requiere un diagnóstico. Sí. Y el diagnóstico tiene que ver con el esquema de evaluación hacia los maestros. Habrá este año ya un proceso de evaluación que le deberá arrojar dónde están las debilidades de cada uno de los maestros para poder sobre eso guiarlos, acompañarlos, capacitarlos, actualizarlos y poder esas debilidades hacer las fortalezas. ¿A qué atiende este proceso de evaluación? Porque hay muchos maestros que se asustan. Llega un proceso de evaluación y dicen, ¿y si salimos mal, qué pasa? ¿Y si salimos bien, qué pasa? Pero es necesario hacer un diagnóstico. Definitivamente hay que verlo como un diagnóstico y como un área de oportunidad. Y tienes toda la razón, creo que ahorita hay mucha suspicacia en esa materia. ¿Qué me van a evaluar? ¿Cuándo me van a evaluar? ¿Por qué me van a evaluar? ¿Y qué va a pasar después de esa evaluación? Hay una serie de preguntas. Yo ofrezco venir pronto a un programa exclusivo para hablar de evaluación, si tú me lo permites. Adelante. Creo que es importante, pero de entrada digo que al maestro no se le va a evaluar si no se le dan con claridad cuáles son los indicadores que le vamos a evaluar. La ley establece, debo de primero sustentarlo en el marco jurídico, que a raíz de la reforma se establece la ley que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Debo decir que es un organismo autónomo, no depende de la Secretaría de Educación Pública ni de SEDUSAC. Es un organismo autónomo que va a evaluar cuáles son indicadores que tenemos que revisar o que debe de cumplir un maestro para que reúna los requisitos de ser un buen maestro. Y estos indicadores deberán de presentarse al menos con 3 meses de anticipación a los maestros. Esto es, el maestro deberá saber 3 meses antes qué se va a evaluar. Y una vez que se evalúe el maestro en función de los resultados, seguramente que encontraremos muchas fortalezas, pero también encontraremos algunas debilidades. Y en función de las debilidades, trazar la ruta de los cursos, trazar la ruta del acompañamiento tutorial que deberá tener cada maestro para poder cambiar la historia. Si es en didáctica, no creo que la debilidad pueda ser en conocimiento. Regularmente el maestro tiene el conocimiento suficiente para transmitirlo. A veces lo que sucede es que no sabe bien cómo transmitirlo o cómo, perdón por la expresión, pero es la primera que encuentro, manejar el grupo de tal manera que sepa entender lo que el maestro quiere dar a conocer. Claro. Pero además también hay que aprender bien lo que es una secuencia didáctica. Esto es, cuáles son los objetivos o cuáles son
logros esperados en materia educativa, y sobre eso hay que preparar bien al maestro para que tenga todo un conocimiento pleno de cuál debe ser la secuencia didáctica, que en muchos de los casos tenemos algunas debilidades. Mira, cosa curiosa, el año pasado la evaluación que se hizo para media superior, para los maestros que intentaban media superior, tenían muchos conocimientos, pero donde reprobaban más eran que no conocían una secuencia didáctica. Y esto es lógico porque gran parte de ellos eran ingenieros, abogados, médicos de otras profesiones, y lo que menos conocen es cómo dar una clase. Claro. En este sentido, pues nosotros tenemos que buscar cómo fortalecer esas áreas para poder cambiar el switch bien entre lo que conoce el maestro y lo que quiere dar a conocer, o por lo menos que el alumno encuentre el conocimiento, guiarlo, porque también tenemos que cambiar esa dinámica. Ya no es una educación bancaria en la que estamos depositando conocimientos y al final del semestre abrir su cabecita a ver qué tiene, perdón, también en sentido figurado, a ver cuántos conocimientos tiene a través de un examen, un tanto cuanto subjetivo. Hoy pretendemos que la evaluación sea más contextualizada, tanto para el alumno como para el maestro. No hay evaluaciones netamente estandarizadas. Creo que esto no nos ha ayudado en el país. Por consiguiente, el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para diferenciarlo del Instituto Nacional Electoral, tiene que ver mucho con contextualizar en cada área qué tipo de evaluación se va a dar en los maestros, en los alumnos, los logros esperados en el aprendizaje. Claro. No es lo mismo evaluar a alguien del semidesierto zacatecano, a alguien de la capital del estado de Zacatecas, una zona urbana, ¿no? Que tiene accesos a más computadoras, a internet, que tiene acceso a museos y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo contextualizar el logro educativo y en función de ese diagnóstico, de esa evaluación, hacer el acompañamiento suficiente a los maestros y a los alumnos, sobre todo a los maestros, y también acompañar a los maestros de nuevo ingreso, que ellos sí están, diríamos, en una etapa de prueba para lograr quedarse con la plaza. Efectivamente, me dan a notar varias dudas. La primera es, ¿puede participar? ¿Quiénes pueden participar? Me habla usted de abogados, de ingenieros, pueden participar maestros que hayan tenido una formación en alguna escuela normal. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, en este momento para educación básica pueden participar fundamentalmente los egresados de las escuelas normales. La ley contempla un transitorio que durante 2 años se les dará preferencia a los egresados de las escuelas normales. Por lo tanto, hay una convocatoria para las escuelas normales, y en caso de tener muchas plazas a ofertar, regularmente sacamos una convocatoria. Durante 2 años, de hoy en adelante. No, desde el año pasado. Desde el año pasado. El año pasado fue el primero. Pero pasando al siguiente año ya no se tendrá la preferencia. Todo el mundo puede presentar, siempre y cuando demuestre la idoneidad de los conocimientos para ser maestro. Claro. Es decir, no habrá esa preferencia exclusiva para los normales. Esto es para educación básica. En el caso de educación media superior, como no se exige que sean egresados de normales. Por ello ahí sí hay otras profesiones que pueden participar con conocimientos de computación, dependiendo de las plazas que se están ofertando en cada uno de los subsistemas de educación media superior. Esto es CEBETAS, CEBETIS, CETIS, colegios de bachilleres, CECITES, CEMSAD y prepas estatales, que este año también tendremos que ofertar una cantidad determinada de plazas, a efecto de que el concurso y la ley que contempla este apartado sea debidamente cumplido y seleccionar a través de ese mecanismo a los mejores maestros. Insisto que nosotros no metemos mano ahí, nosotros solo coadyuvamos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que los resultados ellos nos los entregan, de tal suerte o de tal forma que es un organismo pues independiente el que selecciona a los maestros. Muchas veces hay gente que acude con nosotros a ayudar a conseguir la plaza, que sí presentaron, que no quedaron idóneos, y bueno, pues francamente nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ayudarlos, porque este organismo autónomo garantiza que efectivamente sea imparcial y sea el resultado de los mejores maestros. Efectivamente. ¿Cuándo se lleva a cabo este concurso? Mira, este concurso no tenemos aún fecha, muy probablemente deberá ser en los primeros días del mes de julio. La convocatoria debemos estarla lanzando, yo creo que más tardar el mes de abril. Entre abril y mayo estaremos lanzando la convocatoria
porque además tenemos que hacer un corte. El año pasado lo hicimos al final de abril, el último día de abril, y con una posibilidad de crecerlo en el mes de mayo, de la cantidad de plazas a ofertar. O sea, en este momento tenemos un avance, pero no es preciso todavía las plazas que vamos a ocupar para el próximo ciclo escolar. Entonces hacemos el corte porque todavía puede haber jubilaciones, puede haber abandonos en el trabajo por renuncia o por lo que sea, y entonces tenemos que hacer un corte a finales del mes de abril. Muy posiblemente hoy nos lo pidan hasta mayo, de tal forma que en este corte ya tengamos clara la radiografía de cuáles son las plazas que podemos ofertar, cuántas de primaria, cuántas de preescolar, cuántas horas semana mes para español, para matemáticas, para ciencias, para computación, cuántas plazas se tienen que ofertar y cuántas horas para educación media superior. Es decir, las convocatorias tienen que ser muy claras porque en función de lo que se oferta será el concurso. En relación a las plazas son también beneficiados aquellos maestros que ya estuvieron fungiendo por contratos. Sí, bueno, tendrán que presentar el concurso nuevamente. El concurso tendrán que presentarlo N veces, o sea, no limita para los de nuevo ingreso que lo presenten tantas cuantas veces sea necesario. Ojalá que no fuera necesaria tantas veces, que en la primera o en la segunda quedaran, y que esto permitiera ya tener una garantía un poco mayor del trabajo. Sin embargo, pues a veces está en función también del número de plazas a ofertar y del número de sustentantes que desean participar en este proyecto, ¿no? Claro. Importante también, maestro, hay una duda muy grande en cuanto al sector del magisterio sobre la reforma que se tuvo a la ley del ISSSTE, la reforma a la ley del ISSSTE-SAC, los años que se tienen laborados, a los cuántos años serán jubilados, qué ley les aplica, la anterior o la que en este momento está por entrar en vigencia, o en el ISSSTE-SAC que ya está en vigencia, y aquellos que tienen alrededor de 20 y tantos años trabajando, 28 años trabajando, 29 años, 27. Esta ley no es retroactiva. ¿A quién y quién se estará jubilando con la ley anterior? ¿Quién se estará jubilando con esta ley? Mira, esto de los derechos adquiridos fue muy discutido cuando se reformó la ley del ISSSTE hace algunos años. Resulta que nadie está, mientras no esté jubilado, no tiene el derecho adquirido. Y por lo tanto, la que se debe aplicar es la ley vigente, la nueva, ¿sí? Porque no se ha adquirido ese derecho. Es un asunto que ya tuvo jurisprudencia y que a mi juicio hay razones, desde luego los jueces y quienes conocen más de leyes tienen su propia argumentación. Ahora, la pretensión de modificar la ley del ISSSTE-SAC es justamente porque ya no era sustentable mantener en ese esquema la jubilación. Esto debe de aplicarse, aunque en diferentes rangos, tanto para el que estaba en servicio como para el de nuevo ingreso. El de nuevo ingreso definitivamente sí tendrá que ser hasta los 65 años. Y el que está en servicio tiene que combinarse los 30 años con al menos 60 de edad. 30 años de servicio con al menos 60 de edad. Y si ya está por jubilarse, si le faltan 2 años para jubilarse. Y si no tiene la edad, tendrá que esperarse un poco más. A mí me tocó dentro del propio ISSSTE. Yo entré muy joven a trabajar, de 18 años, de tal manera que a los 30 años de servicio los cumplí cuando tenía yo 48 años. Y ya la ley del ISSSTE no me permitía, porque justamente hubo una tabla que fue ascendiendo poco a poco el rango de la edad combinado con los años de servicio. Por lo tanto, esto imposibilitó en el escenario, suponiendo que pudiera yo jubilarme, no lo pude hacer, o que quisiera yo jubilarme, no lo pude hacer, efectivamente porque la ley ya estaba en vigencia. Aunque ya tenía yo 20 y tantos años trabajando cuando se cambió la ley del ISSSTE, así lo mismo pasa con el ISSSTE-SAC. Tendrán que jubilarse con la nueva ley y en función que fueron cuidados debidamente. Ahora bien, creo que ahora la ley trae muchas bondades. A mí me parece que debemos de estar celebrando que se haya dado este tipo de cambios, de modificación, porque hoy tienen mayor garantía. ¿Qué pasaría si dentro de 3, 4 años me tocara jubilarme y el ISSSTE-SAC se declarara en quiebra? Pues definitivamente me quedaba sin ningún derecho de seguridad social, porque se declara en quiebra. Y para que esto no sucediera hubo esta modificación que hoy nos da la garantía de los que les faltaban 3 o 4 años, de que el ISSSTE-SAC
está en condiciones técnicamente favorables para poder responderle a lo que él había estado cuidando durante tanto tiempo, ¿no? Del ISTESAC podemos hablar mucho, pero efectivamente creo que debemos de reconocer que este cambio que se hizo es para bien de los trabajadores, fundamentalmente, porque además ahora el patrón se está obligando a aportar mayores cantidades, y también hoy la garantía, casi desde que la primer quincena en riesgos de trabajo ya puede adquirir una pensión los derechohabientes en su caso. Garantías que antes no tenían, que se adquirían hasta los 15 años de servicio, es decir, alguien se moría antes de todo ese tiempo y los parientes o los familiares pues hasta no tenían derecho a nada. A mí me parece que hay muchas bondades, ciertamente que cuando hay una quiebra, como una pérdida total de todo esto, pues ahora sí que como las pirinolas, todos ponen. En este caso pone más el gobierno estatal, pero también da la garantía a todos los trabajadores. Por lo tanto, mi opinión fundamentalmente va en el sentido de que se jubilan con la nueva ley. Hay también otra, el día de ayer se firmó un acuerdo con la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Mismo, ¿a qué está tendiendo? Fíjate que es parte de lo que viene de la evaluación y lo que te decía de la actualización del magisterio. Este convenio se firma con la sección 58 del CENTE. Es un recurso que el gobierno del estado, a través de negociaciones locales, eroga y le entrega a la sección 58 con el compromiso de que la 58 se le otorgará a la Normal Ávila Camacho a efecto de crear una especialidad, que es una especialidad relacionada con la inclusión educativa. En el sistema estatal casi no contamos con el servicio de educación especial, lo que sí sucede en el sistema federalizado. Por lo tanto, poco se ve acerca de la inclusión. Y la inclusión tiene que ver con gente con grados de discapacidad, que luego no los incorporan a la normalidad del servicio educativo. Tiene que ver con la atención a poblaciones migrantes, tiene que ver con todas esas diversidad para poder dar una educación de manera regular. Entonces tenemos que preparar a la gente, tenemos que actualizarla para que cumplamos el objetivo trazado como uno de los programas del milenio, de dar una educación igual para todos, con equidad y que todo el mundo pueda ser incluido. Por lo tanto, acordaron la sección 58 y la Normal Ávila Camacho crear esta especialidad y preparar a los maestros en servicio. Ciertamente que tiene costos y por ello la sección 58 dice del recurso que yo negocié en mis últimas negociaciones locales, porque debo reconocer y debo decirlo, ya no hay negociaciones locales. El año pasado ya no hubo. Hay un acuerdo nacional de que va a haber una negociación salarial única en el país, que lo hará la organización sindical a nivel nacional con la Secretaría de Educación Pública. Y en automático, todas las demás estados y secretarías de cada uno de los estados abarcaremos o abrazaremos la negociación única. Y bueno, dentro de las negociaciones, las últimas locales que hubo un apartado de recursos, 1.350.000 pesos que se entregó el día de ayer a la Normal Ávila Camacho, que convino la sección 58 para apoyar a sus maestros en servicio. Esto es fortalecerlos y prepararlos incluso de mucho mejor nivel, también pensando seguramente de parte sindical que quieren que sus maestros todos salgan bien evaluados. Claro. Hay un dato muy importante, se dice que México, en la República Mexicana en sí, se está teniendo un recurso 3 veces mayor para parar la violencia que para la educación. ¿Hace falta recurso destinado para la educación y tener un mejor nivel? Claro, la mejor forma de prevenir la violencia es a través de un proceso educativo. Creo que tenemos que darnos la oportunidad más los maestros de atender cualquier circunstancia que se dé y poder educar, aprovechar la coyuntura, pero también de manera más preventiva. Esto es, uno de los principios fundamentales que establece la UNESCO en materia de educación. El cuarto pilar, por no mencionar los otros, que son muy importantes todos, pero menciono específicamente por el tema. El cuarto pilar es aprender a vivir en armonía. Armonía con la naturaleza, armonía con uno mismo, con tu cuerpo, con tu organismo, y armonía con la sociedad. Entonces es un proceso educativo que la ONU, la UNESCO establece en materia educativa como uno de los pilares fundamentales. Por eso, preventivamente desde la educación tenemos muchos programas, tenemos muchas currículas
que están contemplados. Creo que hay que hacer mayor énfasis en eso. Hay que buscar cómo el maestro se prepare más en ese renglón y poder aprovechar para educar más a los muchachos. Pero no solo a los chavos. Yo creo que tenemos que vincularlos más con los padres de familia. Este problema de la prevención del delito tiene mucho que participar el padre de familia. Claro. Recordar que los muchachos están más tiempo en la casa o al cuidado de los de la casa que de la propia escuela. Entonces la escuela ciertamente abre la posibilidad de llegar a hacer tus propias conjeturas y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es el compromiso educativo que tenemos todos, pero también los padres de familia deben de participar. Entonces, el maestro tiene que vincularse con el padre de familia para poder darle capacitación también de la prevención posible de la violencia. Lo que algunos llaman bullying, nosotros llamamos acoso escolar. Mucho del acoso escolar no sucede ciertamente en la escuela, pero viene reflejo de lo que en la sociedad está pasando. Claro, claro. O sea, se claro. encierra y se manifiesta. No ahí, es aislado para nada, de ninguna en manera. absoluto, ¿no? Entonces me parece que todos tenemos que buscar, desde luego, la implementación de programas de gobierno que lo están haciendo. Tenemos una mesa junto con la Secretaría General de Gobierno y Seguridad y Educación, en el que estamos viendo cómo prevenir todos estos tipos de manifestaciones, diríamos, antisociales. Indiscutiblemente la Secretaría de Educación tiene mucho papel que jugar en cuanto a este tema. Muchísimas gracias, maestro. Yo le agradezco por el favor de venir, de estar en este espacio, y ya tendremos un espacio largo y tendido para hablar de todas aquellas dudas que la ciudadanía nos hace el favor de manifestarnos a través de nuestras páginas. Al contrario, muchas gracias y con mucho gusto siempre acudiremos al programa. Y felicitaciones por sus programas, que sé que tienen éxito y que están con mucha objetividad informando y con mucha objetividad transmitiendo lo que la ciudadanía espera escuchar. Muchísimas gracias, maestro Marco Vinicio, secretario de Educación en el estado de Zacatecas. Vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con mucha más información.